Moriremos congelados, a menos que me dejes hacerte el amor y compartir mi calor, dijo el millonario. El viento golpeaba la cabaña abandonada como si quisiera arrancarla de raíz, y en medio de ese estruendo la frase de Adrián cayó apenas como un susurro. Moriremos congelados, a menos que me dejes hacerte el amor y compartir mi calor. Pero no había deseo en su voz, solo urgencia, un rastro de miedo que lo hacía más humano que nunca. Lucía, tirada en el suelo helado, sintió que el mundo se encogía hasta caber en ese instante donde la vida y la muerte se enfrentaban a un palmo de distancia. Dime en los comentarios desde dónde nos ves y si alguna vez confiaste así en alguien. Lucía intentó incorporarse, pero el hormigueo en sus piernas se había convertido en un dolor sordo que no prometía nada bueno. Afuera, la tormenta se elevaba como un monstruo blanco, y por un segundo pensó en su madre, en las deudas, en lo injusto que sería morir allí sin cerrar ninguna herida. Adrián la observó con los ojos muy abiertos, sin la arrogancia habitual, como si cada copo que golpeaba el techo fuese una cuenta regresiva marcada en su pecho acelerado. El frío ya estaba ganando terreno. Él se acercó despacio, cuidando cada paso sobre la madera que crujía. Encendió el último fósforo, y la pequeña llama reveló un rostro que no parecía el del millonario seguro de sí mismo, sino el de un hombre enfrentado a su límite. «No quiero que malinterpretes nada», dijo mientras ofrecía su chaqueta. La cercanía era mínima, pero suficiente para que ella sintiera su respiración entrecortada. No había espacio para malicia, solo un pedido torpe y genuino de supervivencia compartida. Lucía dudó, atrapada entre el pudor, el miedo y la necesidad urgente de conservar el calor. Pero cuando Adrián extendió su mano, temblorosa y sincera, algo se aflojó dentro de ella. Aceptar no significaba rendirse, sino elegir vivir. Aún así, un silencio denso cayó entre ambos, un silencio que parecía preguntar mucho más de lo que permitían las palabras. Si esta historia ya te atrapó, dale like y suscríbete. Lo que viene no solo es frío, es decisión, es riesgo, es confianza. La cordillera amanecía siempre con un silencio imponente, pero esas semanas había mostrado un rostro más salvaje, impredecible. Lucía conocía esos caminos de roca y nieve casi de memoria. Los había recorrido desde niña, cuando acompañaba a su padre en expediciones para turistas. Ahora, convertida en guía profesional, caminaba con una responsabilidad distinta, más pesada, porque cada paso significaba seguridad para su equipo y, sobre todo, una oportunidad para pagar las deudas médicas de su madre. El paisaje era hermoso, sí, pero exigía respeto, ese respeto que muchos solo aprendían cuando el frío mordía de verdad. La expedición había empezado tranquila, con un cielo claro que engañaba a cualquiera. El grupo avanzaba entre risas, fotografías y promesas de descanso al caer la tarde. Lucía mantenía su ritmo, siempre atenta al clima, siempre con un presentimiento callado que no sabía explicar. Adrián, en cambio, parecía desconectado de todo. Caminaba mirando su propio reflejo en las gafas oscuras, como si hubiese querido dejar atrás un mundo que lo asfixiaba, aunque no supiera aún cómo soltarlo. Aún así, seguía sus instrucciones con una obediencia silenciosa. La tormenta llegó sin aviso. Como suele ocurrir en las montañas, una nube densa cubrió el cielo y en cuestión de minutos el viento empezó a arremolinarse con furia. Lucía ordenó detenerse, pero el derrumbe ya había comenzado. Rocas y hielo se desprendieron, obligando al grupo a dividirse para evitar quedar atrapados. Fue un caos blanco, gritos, nieve cegadora, pasos inciertos. Cuando finalmente la tormenta cedió unos segundos, solo quedaban ella y Adrián, aislados en medio de un paisaje irreconocible. La radio había desaparecido bajo la nieve. Encontraron la cabaña abandonada casi por milagro.
una estructura vieja, de madera hinchada por la humedad, clavada en un claro que parecía resistirse al tiempo. Al entrar, el aire helado los golpeó como una advertencia. Adentro no había más que una mesa rota, un par de mantas polvorientas y una chimenea inutilizable. Lucía revisó cada rincón con la esperanza de hallar algo útil, mientras el temblor en sus manos se volvía más persistente. Adrián la siguió sin hablar, consciente de que cualquier palabra podría quebrar lo poco que quedaba en pie dentro de ella. El frío empezó a meterse bajo la piel, silencioso y cruel. Lucía sabía que la hipotermia era más peligrosa de lo que muchos imaginaban. No solo robaba el calor, también confundía la mente, borraba la voluntad de luchar. Sentía sus pensamientos volverse lentos, torpes. Adrián, sin experiencia en expediciones, buscaba desesperadamente una solución. Frotaba sus propios brazos, luego los de ella, soplaba aire tibio sobre sus dedos entumecidos. Cada gesto era torpe, imperfecto, pero nacido de una preocupación genuina. Era la primera grieta en la imagen fría del millonario que todos creían conocer. Afuera la tormenta rugía como una bestia enorme, sacudiendo la cabaña con golpes secos. Adentro, el silencio se volvía más tenso a cada minuto. Lucía entendía que estaban en una carrera contra el tiempo. La temperatura seguiría bajando y pronto no podrían moverse. La desesperación comenzó a dibujar sombras nuevas en los ojos de Adrián, sombras que revelaban miedo, sí, pero también una determinación que ella no esperaba. En ese mundo hostil, donde la montaña dictaba las reglas, la única constante que les quedaba era la confianza. Una confianza que, hasta ese momento, ninguno había aprendido a entregar del todo. Lucía siempre había sido una mujer de pasos firmes, incluso cuando el terreno se volvía inestable. Su fuerza no venía del tamaño de su cuerpo, sino de una resistencia aprendida a base de pérdidas. Desde joven había entendido que nadie iba a rescatarla si ella no se movía primero. Ese instinto la llevó a convertirse en guía, a entrenar su respiración, a leer las nubes como si fueran un idioma propio. Pero en esa cabaña, con los músculos rígidos por el frío, sintió por primera vez que su fortaleza podía no ser suficiente para salvarlos. Había trabajado toda su vida para sostener lo que amaba: su madre, su hogar, la pequeña esperanza de algún día abrir su propio servicio de rescate comunitario. Sin embargo, las deudas habían llegado como piedras cayendo por una ladera, obligándola a aceptar cada expedición que se cruzara en su camino. Adrián había sido una sorpresa, un millonario necesitando desconectarse del mundo sin saber que ella también buscaba escapar, aunque por razones muy distintas. Nunca pensó que terminarían atrapados juntos, enfrentando su límite más vulnerable. En el fondo, Lucía no confiaba fácilmente. Había aprendido que la gente rica, como Adrián, solía prometer mucho y sostener poco. Por eso, desde el primer día, mantuvo una distancia profesional, casi fría. Pero mientras la tormenta avanzaba y el cuerpo le temblaba sin control, descubrió que la supervivencia no permitía prejuicios. Lo observaba ahora, moviéndose con torpeza, intentando calentarla sin saber exactamente cómo. Y aunque su mente gritaba que no debía bajar la guardia, su corazón empezaba a reconocer ese esfuerzo sincero. El frío le traía recuerdos involuntarios. Su padre enseñándole a encender fogatas bajo la nieve. Su madre envolviéndola en mantas gruesas después de un día de expedición. Aquellos momentos familiares eran su brújula, pero también su herida abierta. Pensó en cómo la vida había cambiado tan rápido, cómo había tenido que convertirse en adulta antes de tiempo. En la cabaña, ese pasado la sostenía, recordándole que debía seguir luchando, aunque sus fuerzas parecieran agotarse. Adrián la observaba sin interrumpir, con un respeto silencioso. Mientras la temperatura descendía,
Lucía comenzó a sentir un cansancio extraño, una somnolencia que sabía reconocer demasiado bien. La hipotermia no perdona, pensó con un estremecimiento. Adrián volvió a su lado, rozando su hombro solo lo necesario, asegurándose de que ella estuviera consciente. No hubo insinuaciones, ni dobles intenciones, solo una cercanía práctica, pero cargada de una tensión emocional que parecía desnudar verdades que habían evitado durante días. Ella lo miró apenas, y en ese cruce de miradas se formó algo delicado, un pacto silencioso de resistir juntos. Aún con el miedo apretándole el pecho, Lucía no permitió que la desesperación la venciera. Se obligó a respirar profundo, a evaluar el entorno, a calcular cuánto tiempo podían aguantar. Cada latido era una decisión. Sabía que debía confiar en Adrián, aunque esa palabra, confianza, le costara más que la nieve metiéndose bajo su ropa. Pero allí, atrapados en un rincón de la montaña, comprendió que ninguna habilidad técnica reemplazaba la fuerza que nacía cuando dos personas elegían cuidarse. Y en ese instante, aunque no lo dijo en voz alta, comenzó a aceptarlo. Adrián nunca había sido el villano de ninguna historia, pero en esa montaña lo perseguía un antagonista íntimo, la vida que había llevado hasta entonces. Creció bajo el peso de un apellido que abría puertas, pero cerraba emociones. Su familia esperaba de él un éxito impecable, un temple inquebrantable, una distancia elegante frente al resto del mundo. Esa misma frialdad, heredada y cultivada como una armadura, ahora lo traicionaba. No sabía cómo acercarse sin parecer dominante, cómo ofrecer calor sin que sonara a un intercambio desigual. La tormenta afuera solo amplificaba su tormenta interna. La montaña también era un antagonista, invisible pero implacable. El viento empujaba con golpes secos, como si quisiera arrancarlos de la cabaña. Adrián la escuchaba a través de las paredes, un rugido que le recordaba su fragilidad. Por primera vez entendía que su dinero no podía comprar refugio, ni comida caliente, ni rescate inmediato. Allí, frente al frío que raspaba la piel, descubría que el poder real no venía de sus recursos, sino de su capacidad para proteger a alguien. Ese pensamiento lo desarmaba más que el clima hostil. Había insistido en unirse a la expedición para huir de un mundo lleno de obligaciones, pero terminó enfrentando verdades que jamás quiso ver. Se había pasado la vida evitando vínculos profundos porque temía no saber sostenerlos. Ahora, al ver a Lucía temblar, sintió cómo ese miedo se convertía en culpa. ¿Había sido un capricho su deseo de desconectarse? Una irresponsabilidad que terminó arrastrándola a esta situación. Lo atormentaba no la posibilidad de morir, sino la posibilidad de fallarle a ella en su momento más vulnerable. El frío, como un rival silencioso, lo obligaba a actuar con rapidez. Buscó en cada rincón de la cabaña, revisando tablas sueltas, golpeando la madera para intentar arrancar astillas que pudieran funcionar como combustible. Pero nada parecía suficiente. Cada intento fallido erosionaba su paciencia, su orgullo, su fachada de eficacia. La tormenta no era solo climática, era un examen moral. Y en cada minuto que pasaba, la montaña parecía preguntarle qué estaba dispuesto a sacrificar para proteger a alguien que no le debía nada. Aún así, el obstáculo más grande no era la naturaleza, sino su propio pasado. Adrián había aprendido a ofrecer ayuda solo cuando podía mantener el control, pero allí no tenía control de nada. Para salvarlos, debía entregar lo único que siempre había reservado: su vulnerabilidad. Al observar a Lucía luchar por mantenerse despierta, sintió que el frío le obligaba a romper su mutismo emocional. Ese duelo interno, entre lo que era y lo que necesitaba ser, se convirtió en su enemigo más insistente, uno que no podía evadir ni comprar. La tensión crecía cuando comprendió que debía pronunciar palabras que jamás imaginó necesitar. Pedir permiso para acercarse, para dar calor,
para salvarlos a ambos. Ese instante lo marcó profundamente. Lo obligó a reconocer que confiar y ser confiado eran dos fuerzas que nunca había intentado equilibrar. La montaña seguía rugiendo, exigiendo una respuesta inmediata. Y en ese cruce brutal entre su temor y la vida de Lucía, Adrián entendió que el verdadero antagonista no era la tormenta, sino todo aquello que lo había mantenido distante del mundo y de sí mismo. El momento del giro llegó cuando Lucía, ya casi sin fuerzas, empezó a perder la capacidad de responder a sus preguntas. Su mirada se volvía vidriosa, como si la montaña la estuviera reclamando en silencio. Adrián sintió un golpe seco en el pecho. Sabía que la primera etapa de la hipotermia avanzada era justamente esa desconexión peligrosa. Se arrodilló a su lado, tomándole las manos con una suavidad que nunca había usado con nadie. «Mírame, por favor, mírame», le pidió, y su voz tembló no por miedo, sino por una súplica que nacía del alma. Al ver que ella apenas reaccionaba, respiró hondo, como si tomara impulso para cruzar una frontera invisible. Fue entonces cuando pronunció aquella frase que lo cambiaría todo. «Moriremos congelados, a menos que me dejes hacerte el amor y compartir mi calor». Pero su tono era distinto al de la insinuación que ella temía. No había intención sexual ni deseo oculto, solo la torpe manera que encontró para decir cercanía total, calor humano, piel contra piel para sobrevivir. Incluso él se corrigió en un susurro inmediato. «Perdón, quise decir, darte mi calor». Lucía parpadeó, sorprendida más por la sinceridad que por las palabras. Aún desde su debilidad, entendió que estaba pidiendo permiso, no imponiendo nada. En ese gesto había una vulnerabilidad desnuda que jamás habría imaginado en él. El silencio se volvió tan intenso que parecía tener peso propio. Finalmente, con un hilo de voz, ella respondió: «Solo si es para sobrevivir. Y si me prometes respetar mis límites». Adrián asintió de inmediato, con una firmeza casi desesperada, como si ese consentimiento fuera una cuerda que lo devolvía a tierra firme. A partir de ese instante, la dinámica cambió. Ya no eran guía y pasajero, ni rica y pobre, ni dos desconocidos atrapados en la montaña. Eran dos seres humanos que se aferraban a la vida con las uñas. Adrián empezó a quitarse las capas de ropa pesada, no con prisa, sino con un cuidado que buscaba evitar cualquier malentendido. Sus manos temblaban, pero no por deseo. Era el miedo a hacerlo mal, a incomodarla, a quebrar la confianza frágil que ella le estaba ofreciendo en medio del frío asesino. La ayudó a deslizar una manta áspera sobre el suelo, creando una pequeña barrera entre su cuerpo y la madera helada. Después, con movimientos lentos, se acostó detrás de ella, rodeándola sin presionarla, dejando espacio suficiente para que ella ajustara la distancia. Lucía sintió el calor inmediato de su torso en su espalda, un calor que la sorprendió profundamente. Era firme, humano, casi luminoso. Él no la tocó más de lo que era necesario, manteniendo cada gesto dentro del acuerdo. Aún así, la cercanía aceleró sus respiraciones por un instante breve. Fue cuando el frío cedió apenas un poco que ambos comprendieron que algo más estaba ocurriendo. No un romance forzado por la tormenta, sino el inicio de una verdad. La confianza, esa palabra que ella evitaba y que él nunca había sabido construir, se estaba formando allí, bajo mantas viejas y un viento que parecía querer arrancarles la esperanza. Esa noche, en esa cabaña perdida, la decisión que tomaron juntos no solo cambió su posibilidad de sobrevivir, sino la forma en que empezarían a mirarse a partir de entonces. La primera hora bajo esas mantas improvisadas fue una batalla silenciosa. El cuerpo de Lucía, rígido al principio, empezó a ceder lentamente al calor que Adrián compartía, con una delicadeza que jamás habría imaginado en él. Sentía su respiración en la nuca, templada, constante,
marcando un ritmo que la ayudaba a no quedarse dormida. Cada pocos minutos, él murmuraba su nombre para asegurarse de que seguía consciente. Ella respondía con un leve movimiento, un suspiro, una palabra apenas audible. Era una coreografía mínima pero vital, entre dos desconocidos que empezaban a confiar. Afuera, la tormenta no daba tregua. El viento golpeaba la cabaña como si intentara arrancar pedazos de su estructura, y cada impacto hacía que Lucía se sobresaltara. Adrián lo notaba de inmediato y ajustaba el abrazo, siempre pidiendo permiso con un «¿Así está bien?», antes de acercarse un poco más. Ella asentía, sintiendo cómo ese cuidado milimétrico le transmitía una seguridad nueva, inesperada. No había seducción, solo una voluntad profunda de proteger. Y aún así, la tensión emocional se hacía más cálida, más íntima, como un hilo que se tensaba sin romperse. La temperatura dentro de la cabaña seguía bajando, pero la mezcla de calor corporal y mantas viejas creaba un refugio frágil. Lucía empezó a recuperar un poco de sensibilidad en los dedos. Los movió con lentitud, intentando cerrar y abrir la mano. Adrián lo celebró en voz baja, como si temiera romper algo sagrado. «Bien, muy bien, Lucía». Ella sintió ese reconocimiento como un pequeño fuego interno. Desde hacía mucho nadie pronunciaba su nombre con tanta gratitud, como si su existencia misma fuese un alivio en aquel infierno helado. El millonario, acostumbrado a resolver todo con eficiencia, se sorprendió al descubrir que la clave de esa noche no era la acción, sino la paciencia. Debía controlar cada impulso de proteger con brusquedad, cada movimiento que pudiera interpretarse mal. La cercanía física, aunque necesaria, lo enfrentaba a una vulnerabilidad que nunca había mostrado. Se concentró en mantener su respiración estable, en transmitir calma a través del ritmo de su pecho. Lucía lo sintió, como si ese control cuidadoso fuese una manta más envolviéndola en silencio. Hubo un momento en que ella quiso girarse para mirarlo, pero el frío todavía hacía difícil cualquier movimiento. Aún así, Adrián notó el intento. «Tranquila, no te fuerces», dijo con un tono suave que la tomó por sorpresa. Él, el hombre que había llegado a la expedición caminando como si no necesitara a nadie, ahora temblaba por la responsabilidad de sostenerla en vida. Ese contraste, su orgullo habitual y su entrega actual, despertó en Lucía una mezcla de comprensión y ternura que no esperaba sentir en una situación tan límite. La noche avanzaba y la cabaña parecía encogerse a su alrededor. Cada crujido de las tablas recordaba lo solos que estaban. Adrián ajustó las mantas, cuidando de no descubrir ninguna parte del cuerpo de Lucía al hacerlo. Cuando sus manos rozaron su brazo por accidente, él murmuró un perdón inmediato. Ella negó con suavidad, entendiendo que el contacto era inevitable. Ese pequeño gesto de confianza se convirtió en su único ancla emocional en medio del caos. Por primera vez, se permitió descansar unos segundos dentro del calor ajeno. Un microevento rompió la monotonía del silencio. Un trozo de nieve cayó por la chimenea rota, esparciendo hielo sobre el suelo. Lucía se tensó, sobresaltada. Adrián la sostuvo con un abrazo más firme, pero siempre medido, y preguntó: «¿Estás bien?». Ella asintió, respirando hondo. Ese instante, casi insignificante, los acercó todavía más. Porque la reacción de él no fue de pánico, sino de presencia. No huyó del ruido, no miró hacia otro lado, se quedó con ella, anclado, decidido a no permitir que el miedo la dominara. A medida que los minutos se estiraban, la mente de Lucía volvió a aclararse. El frío no era tan feroz como antes, y podía pensar con más lucidez. Se atrevió a hablar. «Nunca pensé que terminarías aquí, conmigo, así». Adrián soltó una risa breve, casi triste. «Yo tampoco, pero si tengo que estar atrapado en algún lugar, prefiero que sea contigo». Sus palabras no tenían la intención de conquistarla. Eran un reconocimiento simple, humano, vulnerable.
Y esa honestidad la desarmó más que cualquier declaración ensayada. La respiración compartida formaba una especie de refugio invisible. Lucía escuchaba el latido de Adrián contra su espalda, un tambor suave que marcaba que seguía vivo y luchando. Ese sonido la tranquilizaba. Él, por su parte, sentía cómo el temblor del cuerpo de ella disminuía poco a poco, señal de que el calor estaba funcionando. Esa mejora mínima le devolvió una chispa de esperanza que lo mantuvo alerta. En la oscuridad, ambos se dieron cuenta de que no solo compartían calor, compartían un motivo para seguir resistiendo. En un pequeño intervalo donde la tormenta pareció tomar aire, la cabaña quedó en un silencio casi absoluto. Ese respiro le permitió a Lucía hablar más claramente. «No me dejes dormir, prométemelo». Adrián apretó suavemente su mano. «No voy a dejarte». Esa promesa, simple pero cargada de intención, le devolvió una confianza que hacía años no sentía. No era la promesa de un millonario acostumbrado a palabras vacías. Era la promesa de un hombre que por primera vez se atrevía a cuidar sincera y plenamente. La tensión emocional entre ellos no se disfrazaba como romance apresurado. Era otra cosa, más profunda, nacida de la supervivencia compartida. Cada gesto de él, cada respuesta de ella, tejía un puente frágil que los unía sin ataduras forzadas. Lucía empezó a comprender que confiar no era perder control, sino reconocer cuándo alguien merecía entrar en su mundo, aunque fuese por una noche. Adrián, por su parte, descubría el valor de sostener sin esperar nada a cambio. Un aprendizaje radical para alguien acostumbrado a recibir obediencia y distancia. Una ráfaga especialmente violenta sacudió la cabaña, haciendo que las paredes vibraran. Lucía contuvo un grito, pero él la sostuvo antes de que el miedo escalara. «Estoy aquí», repitió. Esa frase simple había empezado a adquirir peso propio. Ella se aferró a esas palabras como si fueran una cuerda lanzada desde un borde seguro. En respuesta, apoyó su mano sobre la de Adrián, un gesto pequeño, pero voluntario. Él la recibió con un silencio reverente, entendiendo que ese contacto no era casualidad, sino un permiso emocional. La tensión física fue reemplazada por un tipo distinto de calor, una sensación de acompañamiento profundo. Lucía, aún débil, comenzó a regular su respiración siguiendo el ritmo de él. Adrián lo notó y bajó un poco el compás, dándole estabilidad. Era un baile involuntario, donde ninguno guiaba, pero ambos seguían. Esa sincronía inesperada les dio un alivio extraño, casi sagrado, como si en medio del desastre hubieran encontrado un punto de equilibrio que ninguno sabía que necesitaba. Un microevento de ternura ocurrió cuando Lucía, medio dormida, murmuró: «¿Por qué te importa tanto que viva?». Adrián tardó en responder: «Porque la verdad le dolía. Porque si te pasara algo, sabría que fue culpa mía, y no podría cargar con eso». Ella abrió los ojos apenas, sorprendida por la honestidad sin adornos. No había dramatismo, solo un reconocimiento profundo de su responsabilidad y del vínculo que había nacido sin pedir permiso. Ese momento abrió un espacio emocional que ninguno de los dos había previsto. La noche seguía larga, interminable, pero cada minuto que ella recuperaba color, cada vibración que disminuía en su cuerpo, le recordaba que estaban ganando terreno al frío. La cercanía dejó de ser solo una medida de supervivencia, se convirtió en una fuerza tranquila que los sostenía. Lucía empezó a sentir no solo alivio, sino también una certeza inesperada. Adrián no estaba allí por obligación, sino por elección. Esa diferencia transformaba la manera en que lo percibía, incluso en la oscuridad. Al final de esa larga noche, cuando la tormenta aún rugía pero ya no lograba atravesar el pequeño refugio de calor humano que habían creado, Lucía pensó una palabra que hasta entonces había evitado: confianza. No la dijo en voz alta,
pero su cuerpo la reconoció en la forma en que dejó caer un poco más de su peso sobre Adrián, sabiendo que él la sostendría. Y él, al sentir ese gesto, comprendió que algo profundo estaba naciendo entre ellos, algo que la montaña jamás podría congelar. El amanecer llegó como un suspiro débil, apenas una línea pálida filtrándose entre las grietas de la cabaña. Lucía abrió los ojos lentamente, sintiendo el peso del cansancio mezclarse con un alivio tibio. Seguía viva. Cuando intentó incorporarse, el cuerpo respondió con torpeza, pero no con el dolor insoportable de horas antes. Adrián, que no había dormido en toda la noche, la observó con un brillo nuevo en la mirada, como si temiera que desaparecería si parpadeaba. «Lo lograste», murmuró, aunque ella sabía que él había sido su ancla en la oscuridad. Pero la calma duró poco. Un crujido fuerte resonó en el techo, como un aviso de que la montaña no había terminado con ellos. Otro ruido, más seco, más profundo, hizo vibrar la estructura. Adrián se levantó de un salto, mirando hacia arriba con el corazón latiendo contra su pecho. La nieve acumulada sobre la cabaña estaba cediendo, y un colapso podría sepultarlos en cuestión de segundos. Lucía intentó ponerse de pie, pero sus piernas temblaron. La urgencia volvió a envolverlos con una crudeza que cortaba la respiración. Adrián corrió hacia ella y la sostuvo por los hombros, cuidando de no forzarla. Sus manos estaban frías, pero su voz firme. «Tenemos que salir antes de que se venga abajo». Lucía lo miró dudando. El viento afuera era todavía feroz, pero la cabaña ya no ofrecía seguridad. Por un instante sintió cómo el miedo amenazaba con inmovilizarla. Él bajó el tono, acercándose lo justo para que ella pudiera escucharlo sin confundirse. «Confía en mí, solo un poco más». Aquella palabra, confianza, retumbó en su pecho como un eco inevitable. Un estruendo sacudió la pared lateral, haciendo caer polvo y trozos de madera. Fue el detonante. Lucía afirmó los pies en el suelo, respiró hondo y asintió. Adrián la rodeó con un brazo, brindándole apoyo sin invadir su espacio, y la ayudó a caminar hacia la puerta. Cada paso parecía un desafío. Afuera, el viento golpeaba con furia, pero la luz del amanecer les mostraba un sendero estrecho entre la nieve recién caída. La cabaña crujió de nuevo, esta vez como un gemido final, obligándolos a acelerar. Apenas cruzaron el umbral, un pedazo del techo se desplomó detrás de ellos. El sonido los hizo girar, viendo cómo el refugio que los había mantenido vivos se convertía en escombros. Lucía sintió un nudo en la garganta. Si hubieran tardado un minuto más, no estarían respirando. Adrián apretó su mano, un gesto firme, pero aún consciente, respetuoso, y la miró como si compartieran un secreto íntimo. Habían sobrevivido juntos la noche más cruel. Ese contacto breve, esa certeza compartida, encendió algo profundo que ninguno entendía del todo. El regreso al exterior los enfrentó a un mundo irreconocible. La tormenta había dejado un paisaje blanco y amenazante, pero también más silencioso. Lucía se apoyó en Adrián mientras avanzaban con dificultad, y él ajustaba cada paso al ritmo de ella, sin impacientarse. El frío seguía presente, pero ya no tenía el mismo filo mortal. Lo que los sostenía ahora no era solo el calor del cuerpo, sino una alianza nacida en la oscuridad. Adrián la miraba de reojo cada pocos segundos, como comprobando que seguía allí, que no se desvanecía. El momento de mayor tensión llegó cuando escucharon un grito lejano entre la nieve. Ambos se detuvieron, conteniendo la respiración. Adrián quiso avanzar de inmediato, pero Lucía lo detuvo con una mano temblorosa. «Es mi equipo. Tengo que intentar responder». Buscó fuerzas en su voz, levantando un grito ronco que desgarró el aire helado. El silencio posterior fue insoportable, pero finalmente una respuesta llegó, débil pero clara. Era la prueba de que no estaban solos. Ese sonido los impulsó a seguir, guiados por un hilo frágil de esperanza.
Mientras avanzaban, el cansancio empezó a pesar sobre Lucía. Sus pasos se volvían más cortos, su respiración más densa. Adrián lo notó de inmediato. «Si quieres, descansamos un minuto». Ella negó con suavidad, aunque sus ojos revelaban agotamiento. Él se acercó un poco más, ofreciéndole apoyo físico y emocional sin romper el límite que ella misma había marcado. En ese acto, sencillo y profundo, quedó claro que ya no caminaban solo para sobrevivir. Caminaban porque se habían elegido en medio del caos, aún sin saberlo completamente. El clímax emocional estalló cuando, en un tramo particularmente difícil, Lucía resbaló. Adrián la sujetó antes de que cayera, sosteniéndola contra su pecho. Ambos quedaron inmóviles unos segundos, respirando agitados. El contacto era intenso, pero no invasivo. Era la convergencia de todo lo vivido en la noche anterior. Ella levantó la mirada y encontró en sus ojos un temor sincero, una vulnerabilidad que nunca habría imaginado en él. «No te voy a dejar caer», dijo, y su voz se quebró apenas. Si esta historia te está llegando al corazón, suscríbete y cuéntame en los comentarios qué harías tú en su lugar. El reencuentro con el equipo ocurrió al borde de un pequeño claro, donde dos rescatistas agitaban los brazos al ver sus siluetas aparecer entre la nieve. Lucía sintió que las piernas finalmente cedían, no por debilidad, sino por la emoción acumulada. Adrián la sostuvo con la misma delicadeza que había mostrado toda la noche. Cuando los rescatistas corrieron hacia ellos, ella apenas pudo pronunciar un «estamos bien». Era una verdad a medias. Estaban vivos, sí, pero algo dentro de ambos había cambiado para siempre, como si hubieran dejado una parte del miedo enterrada en la cabaña colapsada. El equipo los envolvió en mantas térmicas y les ofreció agua caliente. Lucía, temblando todavía, explicó brevemente lo ocurrido. Omitió detalles íntimos, no por vergüenza, sino porque pertenecían a un territorio sagrado que solo ella y Adrián podían comprender. Él observaba en silencio, asimilando cada gesto de ella con una mezcla de orgullo y alivio. Cuando uno de los rescatistas preguntó si habían discutido o peleado durante la tormenta, Lucía negó y añadió: «Nos cuidamos». Fue la primera vez que verbalizaba esa alianza, y la palabra cuidar quedó resonando en el aire. Una vez estabilizados, comenzaron el descenso lento hacia el campamento base. El sol, aunque débil, iluminaba el camino con una claridad nueva. Lucía caminaba con mejor ritmo, pero aún apoyada en el brazo de Adrián. A diferencia de horas atrás, no temía ese contacto. Lo aceptaba como un puente entre el peligro pasado y la seguridad futura. Él, por su parte, moderaba sus pasos para acompañarla, atento a cada señal. No existía prisa. En ese ritmo compartido, casi ceremonial, ambos parecían reparar algo interno que la montaña había intentado quebrar. Al llegar al campamento, varios miembros del equipo se acercaron emocionados. Algunos abrazaron a Lucía con fuerza contenida, agradecidos de verla a salvo. Adrián dio un paso atrás para dejarle espacio, respetando que ese era su mundo, su gente. Pero cuando los ojos de ella lo buscaron entre la multitud, él regresó a su lado sin pensarlo. No hicieron falta palabras. La mirada mutua fue suficiente para reconocer que habían atravesado juntos una prueba que los había marcado de formas que aún no sabían nombrar. Era un lazo discreto, pero firme. Esa noche, frente a una fogata improvisada, Lucía compartió con el equipo lo básico de la experiencia. Adrián escuchaba desde un costado, sin interrumpir. Pero cuando ella habló de la importancia de la confianza en situaciones extremas, su mirada se desvió hacia él durante un segundo prolongado. Él correspondió apenas, con una inclinación suave de cabeza. Entre las chispas que saltaban del fuego, ese gesto se sintió como un pacto renovado.
Habían sobrevivido porque se habían permitido confiar, aun cuando todo en su historia personal decía lo contrario. Antes de dormir, Adrián se acercó para despedirse. No hubo abrazos impulsivos ni confesiones dramáticas. Solo se quedaron de pie, muy cerca, respirando el mismo aire helado. «Gracias por confiar en mí», dijo él, con una sinceridad que parecía abrirle una grieta en el pecho. Lucía respondió con una calma que escondía emoción. «Gracias por no romper esa confianza». Fue el cierre perfecto del día, una recompensa moral tejida de respeto, presencia y un afecto silencioso. Mientras se alejaban en direcciones opuestas, ambos sabían que ese vínculo no terminaría en la montaña. La mañana siguiente amaneció clara, con un cielo tan limpio que parecía un acto de misericordia después de la tormenta. Lucía se quedó unos minutos observando la cordillera, sintiendo cómo el aire frío ya no la amenazaba, sino que la invitaba a respirar sin miedo. Pensó en todo lo vivido, en lo cerca que estuvo de rendirse y en cómo una palabra, confianza, había cambiado no solo su destino, sino la forma en que miraba la vida. La montaña seguía allí, imponente e indiferente, pero ahora ella se sentía distinta, más completa, más capaz de elegir sin temblar. Antes de que el equipo iniciara el regreso definitivo, Adrián se acercó. No había prisa en sus pasos, ni nerviosismo en sus manos. Solo una serenidad nueva que parecía haber aprendido durante la noche más fría de su vida. «No sé qué va a pasar después», dijo, «pero quiero que sepas que te admiro, no por lo que sobrevivimos, sino por cómo lo enfrentaste». Lucía sonrió, sintiendo una calidez que no venía del sol. «Yo también aprendí algo de ti», respondió, «que incluso quienes viven rodeados de comodidades pueden mostrar un corazón valiente». El helicóptero llegó con un estruendo que rompió el silencio del valle. Mientras todos se preparaban para abordar, Adrián y Lucía se quedaron unos pasos atrás, observándose en un intervalo suspendido. No hicieron promesas vacías ni planes apresurados. En cambio, compartieron un gesto simple. Él extendió su mano y ella la tomó con decisión serena. Ese contacto, tan breve y tan claro, selló la verdadera recompensa moral de su historia. Dos personas que elegían seguir vivas y elegir al otro, pero sin obligación, sin deuda, sin miedo. Cuando el helicóptero despegó, Lucía miró la montaña alejarse y sintió una gratitud profunda, inesperada, no por el sufrimiento, sino por lo que había revelado. Allí, en el filo entre la vida y la muerte, había descubierto que la confianza no nace de la perfección, sino de la vulnerabilidad compartida, y que incluso en las noches más frías, un corazón honesto puede abrir un camino hacia el calor. Si tú también crees que el amor verdadero nace del coraje y del respeto, escribe confianza en los comentarios.